Había una vez un rey que se dio cuenta que las personas en su aldea vivían tristes, negativas y desmotivadas con respecto a los obstáculos que se le atravesaban en el camino. Él se propuso a sí mismo de hacer un ejercicio de colocar una piedra gigante en el medio de la calle principal de la aldea para ver cómo reaccionaban las personas. Muchos iban, la veían y se retiraban echándole la culpa al rey. Otros la movían un minuto y desistían. Quizás unos lo intentaron más que otros, pero al final todos se rindieron. Pero una vez un campesino llegó con su saco de frutas en el hombro y lo intentó durante un día entero y no pudo, pero al día siguiente volvió con una rama gigante del bosque e hizo una especie de palanca y lo pudo conseguir, movió la piedra del camino. Debajo de ella había un saco con monedas de oro y una nota del rey que decía: lo que se atraviesa en el camino se convierte en el camino. Bienvenido nuevamente a Rincón del Rasta, mi nombre es Dani y es como siempre un placer tenerte aquí en la naturaleza respirando las mejores energías. Espero estés excelentísimo, trabajando duro por ti, cuidándote, valorándote, amándote y tratando a todos a tu alrededor de la mejor manera, porque para eso estamos en esta vida. Si no estás suscrito al canal y es primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas, nos regales un likecito y nos apoyes ahí en todo lo que estamos haciendo. Si ya estás suscrito y siempre nos escuchas, gracias de corazón. Tú eres el que está haciendo esto posible, así que te envío las mejores energías. Se manifestó en mi vida un libro hermosísimo que justamente esta historia que acabo de contar la saqué de este libro. El obstáculo es el camino, por Ryan Holiday. El antiguo arte de transformar la adversidad en ventaja. Gracias, Alberto, por recomendarme este libro. Yo lo encontré en inglés, está en español, El obstáculo es el camino. En inglés es The Obstacle is the Way. Aquí abajo les dejo igual el nombre y si lo quieren en PDF, pídanmelo y se los mando inmediatamente a su correo. Escríbanme ahí: Dani, este es mi correo, mándame el PDF y te lo hago llegar porque es un must read, es algo que se debe leer al menos en algún momento de nuestras vidas, porque no lo vamos a negar. ¿Cuántas veces se atraviesa un obstáculo en nuestro camino y no tenemos el conocimiento necesario para removerlo? ¿Qué estamos haciendo? Nos volvemos débiles como esas personas de la aldea. Ve la piedra y se debilita. No, hay que ser ese campesino. Vamos a moverla del camino y este libro te enseña a hacerlo eso mediante la filosofía estoica y muchas otras personas famosas de la historia que te da el ejemplo de cada una de ellas para tú ahora sentirte identificado y superar el obstáculo. Hay una frase de Marcos Aurelio, el ex emperador romano, la persona que ha gobernado más tierras en esta vida. Una vez dijo: debes hacer estas tres cosas en la vida. Juicio correcto en el momento presente. Acción por el bien común en el momento presente. Y la voluntad de aceptar todas las cosas que vienen en camino en el momento presente. Él con esta frase la dividió en 3 capítulos: el arte de la percepción, el arte de la acción y el arte de la voluntad. Y no te voy a dar como un summary o como un resumen del libro, simplemente los conocimientos y las historias que más se almacenaron en mi memoria. Esto es totalmente improvisado. Entonces, en la parte 1, que es el arte de la percepción, te ayuda a aprender a percibir. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo lo podríamos llamar con un sentido lógico? Es nuestra razón, our reason choice, nuestra acción de elegir nuestros pensamientos y nuestra manera de ser. Entonces, la percepción es la que te ayuda a ver claramente todo a tu alrededor. No existe lo bueno y lo malo, solo existe la percepción. Cómo vemos las cosas. Es el principal problema porque ¿cómo podemos percibir cuando se atraviesa un obstáculo en nuestro camino? Es una forma de yo ahora poder fortalecerme cambiando esa perspectiva o cambiar el ángulo de la cámara, se podría decir. En el cine siempre utilizan ese término. Cambia el ángulo para ver si se ve mejor o si se ve correctamente. Entonces aprendamos a filtrar todo nuestro exterior con nuestra percepción. Ese filtro donde tú ya no permites que lo de afuera influya en tu condición interna y por lo tanto en tus acciones, que ya lo vamos a ver en el capítulo 2.
Él da un ejemplo muy bonito de John Rockefeller. Quizás digas conspirativamente que sí, los Rockefeller manejan el mundo, pero no se trata de eso, solo esta pequeña acción que él resaltó de él que le llamó la atención con respecto a los obstáculos. John Rockefeller, cuando era joven, empezó a invertir en los mercados. Al principio le fue muy mal porque escuchaba todo lo que las personas le decían, que la bolsa va a caer, el miedo, la incertidumbre. Y cuando esas emociones influyen al momento de tu invertir, lo haces equivocadamente porque no estás siguiendo tu lógica, sino tus emociones. Y él era una persona que lo aprendió a lo largo de su carrera a confiar en su propia percepción y no en lo que los demás le decían. Su percepción le ayudó a invertir en los momentos correctos. Cuando las personas vendían y vendían y vendían y el mercado se desplomaba, él compraba. Hay que tener un poco de sangre fría en este tipo de cosas porque no es, estás poniendo tu dinero, tu gran trabajo en una inversión y no sabes si lo estás haciendo en el momento correcto. Pero él confió en sí mismo, él confió en que lo podía hacer. Y en esos puntos tan bajos del mercado, cuando él se recuperó y siguió subiendo, se hizo uno de los inversores más ricos del mundo. Y es un bonito ejemplo de aceptar tu propio juicio y filtrar todo tu exterior. Entonces, sigamos el ejemplo de John Rockefeller. También está el ejemplo de Eisenhower. Eisenhower era un general de la aliada contra los nazis. Los nazis tenían una forma muy ruda de invadir ciudades que querían conquistar y era directo al ataque. Los enemigos o las personas que querían proteger el lugar los esperaban. Y eso era un gran error contra los nazis porque ellos iban directamente hasta la puerta de tu casa. Era una estrategia de batalla que les estaba logrando conquistar toda Europa. Y Eisenhower, el general, se sentó en la mesa con todas las personas encargadas y les vio la cara y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? No, porque nos están ganando la guerra, que se está descontrolando todo. Y él fríamente y sin emociones dijo, esto es una gran oportunidad de transformar esta adversidad en ventaja. ¿Cómo es el combate de los nazis? ¿Sabes qué? Vamos a arriesgarnos, los vamos a llegarles de lado. No esperarlos, porque esperarlos estamos viendo que no está funcionando. Entonces empezaron a aplicar el método de Eisenhower de atacar a los lados. Por el cambio de percepción y por mantener la frialdad en un momento difícil, los aliados pudieron ganarle la guerra a los nazis. Y todo volvió a la normalidad. Entonces, qué bonito ejemplo de la percepción. Utilicémosla correctamente. Incluso hasta el punto de tú poder aceptar los obstáculos más fuertes que vienen en el camino, porque van a venir. Por ejemplo, la muerte de nuestros padres. Quizás muchas veces no los pensamos, pero es una forma de tú sobreponerte al obstáculo. ¿Cómo puedo ver la muerte de mi padre, de mi madre? Obviamente espero que no sea en un momento por un accidente o algo así, simplemente sea la naturalidad de la vida. Pero, ¿cómo ahora yo lo veo? ¿Qué tal si yo ahorita empiezo a prepararme y practicar el juicio correcto para aceptar esa muerte de mis padres como algo positivo? Y esto es solo un ejemplo, una ruptura amorosa, o te despidieron de tu trabajo en el cual tenías toda la vida, o te dijeron que te tienes que ir del lugar donde estás viviendo. Cualquier grado de obstáculos, apliquémosles la percepción para poder filtrarlos hacia adentro de nosotros. Entonces, con el arte de la percepción podemos dominar nuestra mente. Además, la percepción o la razón o la lógica o el juicio son regalos de la naturaleza. Necesitamos practicarlos a diario porque qué más bonito que eso, qué más bonito que confiar en nosotros mismos. Entonces, en el capítulo 2 habla sobre el arte de la acción, como decía Marcos Aurelio, acción por el bien común. Actuar correctamente, de corazón, hacer las cosas bien. Da el ejemplo de un expresidente, Albert Johnson. Antes de ser presidente era sastre. Y en una vez siendo presidente le preguntaron que si no le daba pena su pasado. Y él con mucha humildad le dijo que no, que se sentía honrado por el trabajo que hacía, ya que era uno de los sastres más conocidos de la ciudad y que era responsable con sus clientes y que ninguna costura se le salía del traje. Era respetado.
hacía las cosas bien. Y es un bonito ejemplo para aplicar en nuestra vida, porque la acción es el arte de utilizar la palanca como el campesino para mover la piedra. Demóstenes, una vez en Grecia, nació rico y sus padres murieron y se quedó vulnerable, y las personas que los cuidaban, que eran sus guardias, se robaron toda la fortuna, dejándolo prácticamente en la calle. Y él, en el acto de querer sobreponerse a este obstáculo, se encerró en un búnker con libros de oratoria, de derecho y de prepararse para ser un buen abogado y luchar en el juicio contra los guardias que se robaron su dinero. Él no solo ganó el caso, se convirtió en un gran abogado, pero se convirtió en un gran orador. El arte de encapsularte en ti mismo primero para aprender cómo actuar contra las cosas que se atraviesan en nuestro camino. Entonces, qué gran ejemplo. Demóstenes llegó incluso a detener una guerra. Llenaba estadios de gente por simplemente escucharlo. Cómo transformar esa adversidad en una de las mayores virtudes de un ser humano. Entonces, sigamos ese ejemplo. Hacer las cosas bien. Vamos a mover esa roca que se atraviesa en nuestro camino, para que el camino se despeje y podamos seguir en él. En el capítulo 3 habla sobre la voluntad, la fuerza de voluntad, willpower. Es lo único por lo cual el ser humano tiene control en la vida. Nuestra fuerza de voluntad de hacer las cosas, de salir adelante, de hacerlas de corazón, con amor, con energía, con pasión, como si fuera lo último que estamos haciendo en la vida. Entonces, la fuerza de voluntad lo es todo. Debemos estar preparados para la adversidad. Los estoicos utilizaban un término muy bonito que era build your inner citadel. Fortalece tu propia fortaleza. Imagínate a ti mismo como un castillo con todos los arqueros preparados, las personas con las espadas, los gladiadores, el rey. Y afuera viene la otra tropa, llamémosle el obstáculo, contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que las tropas se metan en nuestra casa? No. Disparen las flechas. Vayan a por él. Eso es fuerza de voluntad. Construir en nosotros nuestra propia fortaleza. Y me encanta porque es no solo fortalecer nuestro cuerpo, sino nuestra mente. La mente es el castillo. Vamos a dominarla. Lo de afuera no nos va a atacar, no nos va a hacer daño, sin importar el grado de poder que tenga eso. Entonces, build your inner citadel. También da un ejemplo, si no me equivoco, es Edipo. Una vez fue a la guerra en Troya y batalló durante 10 años. Y ganaron la guerra y él se quería devolver a su casa con su esposa y su hijo. Pero el camino eran 10 años. Durante el camino lo metieron preso. Lo atacaron, lo golpearon, lo robaron. Le pasó de todo. Pero 10 años duró y llegó a su casa y vivió una vida feliz con su familia. Y se convirtió en uno de los filósofos más bonitos de la historia. Entonces, qué bonita manera de verlo. Que son 10 años en nuestras vidas. Si después de 10 años logro superar esto, ¿cómo será mi futuro? ¿Seré como Edipo? Entonces, eso es fuerza de voluntad también, a pesar de la adversidad. Nietzsche creó un término que se llama amor fati, amar nuestro destino, amar todas las cosas que nos pasen, amar incluso las cosas más difíciles que pueden ocurrir en el mundo. Una vez Thomas Alva Edison estaba en su laboratorio, terminó todos los experimentos que estaba haciendo y se fue a dormir. Lo llaman desesperado de que vaya a su fábrica porque se estaba quemando. Él corriendo va a la fábrica y dice: por favor llamen a mi esposa y sus amigas, que nunca van a ver un fuego como este.
Hay que tener fortaleza interior para ver toda tu vida de trabajo quemándose ante tus ojos y decir esa barbaridad. Tráiganme a mi familia para que vean este hermoso fuego que jamás en su vida verán. Eso es amar tu destino, amar las cosas que te pasen. Una vez trabajando en un restaurante, una persona llegó, yo era mesero, y era bien grosera conmigo. De verdad que personas maleducadas que no entienden cómo pueden tratar a un mesero. Y yo dije, it is what it is, es lo que es. Lo traté de la mejor manera posible. Fui educado. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está la comida? ¿Le puedo ofrecer algo? ¿Todo bien? Lo traté como cualquier otra persona. Y él al final se paró y me dio la mano y me dijo, Daniel, me atendiste excelente, de verdad. Tenía tiempo que no me atendían así. ¿Cómo yo pude transformar ese obstáculo ahora en luz, en algo positivo? Esa persona se fue, me dio la mano y me dio una excelente propina. Entonces, también es un bonito ejemplo personal. Y la voluntad lo es todo. Y con estas tres pilares de conocimiento, ahora podemos atacar el obstáculo. Ya no hay nada que nos pueda hacer daño. Construyamos esa fortaleza con voluntad. Vivamos en armonía, en paz, en silencio, en equilibrio. Lo exterior es una ilusión. La vida real está aquí adentro. O mejor dicho, aquí. Entonces, el obstáculo es el camino. Nada más que decir. Gracias por la recomendación, Alberto. Vamos a hablar de buenos libros. Cada vez que me termine un libro me voy a sentar aquí con ustedes y les voy a compartir las cosas que me gustaron. Entonces, me despido con la frase de Marcos Aurelio. Solo debes hacer estas tres cosas en la vida. Percepción correcta en el momento presente. Acción por el bien común en el momento presente. Y la voluntad de aceptar todas las cosas que vienen en camino. Esto fue Rincón del Rasta. One Love. Amor fati, ama tu destino. Imagínate que cada momento es una toma. Haz que tu película valga la pena. Yes, I.